Además de las vistas de las presentaciones, en la cinta de vista, valga la redundancia, también tengo una opción muy interesante que es el patrón de diapositivas, el patrón de documentos y el patrón de notas. ¿En qué consisten los patrones? Los patrones son la estructura de las páginas que yo voy a crear. Por ejemplo, si yo le doy a patrón de diapositivas, fijaros que me permite gestionar cómo quiero modificar la estructura general de mis diapositivas. Es decir, yo puedo personalizar aquellos elementos, voy a cerrar la vista de patrón, que cuando yo le doy inicio diseño de una diapositiva, veo disponibles. Fijaros que si ahora me voy a vista patrón de diapositivas, por ejemplo, puedo seleccionar esta estructura y cambiarla. En este caso la voy a seleccionar y la voy a mover para aquí, la voy a poner aquí, en 2/3. Fijaros que cuando cierro el patrón, a la hora de insertar en diapositivas, en diseño, tengo una diapositiva con títulos y objetos que tiene los elementos centrados en el medio. Es decir, me permite personalizar el esquema de mis diapositivas. Os dejaré disponible en la plataforma un enlace sobre cómo trabajar con el patrón de diapositivas, que no es normal que lo manipuléis, son opciones bastante avanzadas del programa, pero bueno, por lo menos os queda y es interesante que lo conozcáis. De la misma manera, el patrón de notas me permitiría cambiar la estructura de las hojas de notas y el patrón de documentos me permitiría cambiar el patrón del esquema de los documentos que yo puedo ver en diapositivas. ¿Esto con qué coincide? Coincide con las opciones que teníamos a la hora de archivo, imprimir. Fijaros que a la hora de imprimir podíamos imprimir todas las diapositivas o podíamos imprimir con la opción de documentos más de una diapositiva por página. Pues eso se puede personalizar dentro de vista, patrón de documentos. Insisto, dejaré un enlace en la plataforma donde podáis ver y profundizar un poquito más sobre este tema con información propia de Microsoft.